Eh, Elena, no te vi si me hiciste una seña porque... Bárbaro, perfecto, bueno, ahí la... Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda charla sobre, bueno, la modernidad en China, bueno, los conceptos e impactos de precisamente la modernidad en China, tratar de entender un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en la República Popular China. Tuvimos en la primera charla, tuvimos a Salvador Marinaro, colega de Fran y mío, que habló del periodo republicano. Y bueno, ahora vamos a abordar, como lo vivimos en tres periodos históricos, periodo republicano, maoísmo y reforma de apertura, ahora en el periodo, digamos, el maoísmo, se va a encargar Francisco Tayana, que es un colega. Bueno, nos tuvimos la suerte, por lo menos de mi parte, de conocerlo en China, coincidimos en un par de eventos, y bueno, lo interesante de destacar es que, bueno, generalmente estas ideas salen de reuniones informales, ¿no? Si bien uno puede asistir a congresos y conferencias, las mejores ideas, lo que a uno le queda son de charlas en bares, fuera de la universidad, o donde fuera. Bueno, con Fran tuvimos charlas muy interesantes, que bueno, a mí me fueron quedando. Después Fran me compartió un artículo muy interesante que habla precisamente sobre lo que es, sobre los 100 años del Partido Comunista, sobre el socialismo con característica china y cómo eso tiene que ver con la modernidad. Es muy, muy interesante, se lo voy a pasar luego de que le haga su exposición para que lo lean, porque es un artículo que vale la pena. Y bueno, con Fran el año pasado también dimos un curso, un seminario sobre la modernidad también, digamos, de ahí un poco quedó la idea de darle más volumen y darle continuidad a este concepto sobre lo que la modernidad significa, sobre los impactos que tiene, y bueno, por supuesto, obviamente, entender que esto no es solamente para entender lo que pasa en China, sino también para entender lo que va a pasar en el siglo XXI en el mundo, ¿no? Porque como bien dijimos, lo que sucede en China tiene hoy por hoy impacto global. Bueno, como les decía, Francia va a encargar de hablar de la etapa del maoísmo, que sabe muchísimo. Voy a hacer una breve presentación de él. Él es, como yo, historiador, es sinólogo, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, y además tiene un título de maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, y una maestría en estudios chinos de la Universidad de Pekín. Y bueno, es autor de un muy interesante libro que se llama Julio Argentino Roca, Un lugar incómodo para el pensamiento nacional, y está terminando su segundo libro, Una historia de las relaciones bilaterales entre Argentina y China desde 1945 al presente. Así que bueno, sin más palabras, yo creo que, bueno, esta introducción, digamos, su currículum es más que elocuente, y bueno, así que le doy la palabra a Fran para que nos deleite con su conversatorio, con su charla. Fran, bienvenido. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de Córdoba por esta invitación, y muchísimas gracias a todas aquellas personas presentes en esta charla que se están tomando su tiempo para bueno, plantear un poco y escuchar las cosas que bueno, tanto nos apasionan y tanto nos divierten, con lo cual la verdad que siempre es un placer ¿no? Tener estos espacios para poder expresar lo que finalmente digamos, son las pasiones de uno. Y realmente recuerdo con mucho afecto y mucho cariño esas charlas en Shanghái, y nada, bueno, ojalá pronto podamos volver por esos lados. Para empezar mi charla y para poder ubicar el maoísmo en su contexto histórico adecuado, primero me parece importante señalar, digamos, cuáles sean las grandes tendencias, digamos, las tendencias de largo plazo en la historia china, que convergieron sobre e influyeron en la vida justamente de Mao Zedong. Digamos,
ustedes bien sabrán, China tiene una historia imperial de unos 23 siglos, ¿no? Comenzando con la unificación de China bajo el primer emperador Chen Shi Huang en el 221 a.C. y colapsando con justamente la Revolución Republicana en el temprano siglo XX. En esa historia hay dos momentos muy claves en la evolución imperial china que fueron, digamos, construyendo una visión de mundo y que también, en eso también se puede comprender, digamos, los que fueron las bases del colapso de ese proyecto político que era el Imperio Chino. Un proyecto político que, nuevamente, debo señalar, duró 23 siglos, sin un modelo alternativo. Lo cual es, en cierto sentido, muy, muy notable. Digamos, muestra una resiliencia de ese aparato político, de las bases civilizatorias armadas en esas primeras dinastías, de las cuales realmente hay muy pocos ejemplos comparables en el mundo. Un país, sobre todo de esas dimensiones, tanto humanas, geográficas, naturales, que es capaz de manera cíclica, reconstituirse a sí misma, con más o menos aproximadamente fronteras parecidas a lo largo de los siglos. O sea, piensen ustedes que el Imperio Romano cayó, y cayó una vez, y fue suficiente, y nunca volvió. Sí, podemos hablar un poco del Imperio Bizantino, podemos hablar del Sacro Imperio, podemos hablar de lo que sea que estaba haciendo Napoleón, pero no es lo mismo. Todos los grandes reyes de Europa en general tomaban títulos como zar, que significa César en ruso, mostrando digamos, la conexión con el Imperio Romano. Podemos hablar también de, bueno, Kaiser en la versión alemana, pero nunca ese imperio pudo ser reconstituido. Por otro lado, el Imperio Chino atravesó sus ciclos dinásticos con relativa facilidad, digamos. Qin dejó lugar a los Han, que fueron sucedidos por un pequeño bache de unos 300 siglos, pero al cabo de esos, digamos, de tres siglos, al cabo de esos 300 años, vinieron los Sui y los Tang, y tenemos los Song y los Yuan y los Ming y los Qing, y la historia china en esos grandes bloques, en primer lugar, es bastante más cómodo para estudiarlo, porque uno de repente puede hacer generalizaciones sobre periodos de 200, 300 años, que, digamos, en la historia latinoamericana y en la historia argentina estamos muy lejos de eso. Pero por otro lado, sí esconden, digamos, algunos marcos estructurales muy importantes. Sin embargo, y no voy a entrar, digamos, en lo que es la civilización confuciana, el rol del emperador, el código legal, la escritura y todas las otras cosas que fueron a lo largo de los años tejiendo ese imperio. Lo que voy a remarcar es qué era ese imperio. Ese imperio era, en sus propios términos, el Zhongguo, el reino del centro, el país del medio, el imperio, la civilización, rodeada por un conjunto de estados menores, entre bárbaros y vasallos, que podían llegar a tener mayor o menor nivel de cultura, y acá por cultura nos referimos a cultura china, que era como se concebía a sí misma, no como una cultura, sino como la cultura. En, digamos, un contexto geográfico bastante particular, y eso también hay una gran diferencia entre China y otros imperios. Ustedes piensen en la relativa soledad en la cual se desarrolló el imperio chino. Voy a seguir utilizando el paralelismo de Roma porque es el más conocido y también el más fácil, pero piensen que el imperio romano tenía, por un lado, antecesores de los cuales estaba los conocía muy bien, estaba muy consciente, al antiguo Egipto, Grecia, Alejandro Magno, la Mesopotamia, y también tenía en su propia vecindad estados comparables, particularmente acá se me viene a la mente el caso del Imperio Persa. A lo largo de toda su historia, de toda la historia romana, continuó existiendo, y con lo cual había un cierto entendimiento, no sé si de igualdad, pero de comparación, para que más o menos se ubiquen muy aproximadamente. La relación entre el Imperio Romano en su plenitud y el Imperio Persa de esa época era algo así como un 2-1, si pensamos ejércitos, población, riqueza, territorio.
Pero digamos, era una situación comparable y el Imperio Persa perfectamente podía presentar en el campo de batalla ejércitos que peleasen de igual a igual contra las mejores legiones de Roma, y más de una vez le ganaron, y a más de un emperador lo capturaron o lo mataron en batalla, con lo cual Roma sí tenía este concepto de otros imperios. Al igual que los otros imperios del mundo, digamos, los asirios, los babilonios, los hititas, los egipcios, todo ese mundo, digamos, de la edad de bronce del cercano oriente, era un mundo muy integrado, en el cual los distintos reyes, más allá de que el faraón Ramsés pudiese llamarse a sí mismo Horus en la tierra y un Dios viviente y rey de reyes y señor de los cuatro rincones de la tierra y todo este lenguaje muy florido que estilaban, en general estos gobernantes tenían mucha conciencia de que no eran los reyes del mundo y que habían otros reinos de proporciones equivalentes a ellos, y tenían con ellos una diplomacia, donde vamos a los documentos, vemos referirse el rey de Babilonia con el rey de Asiria, en términos de mi hermano, o mi hijo, o mi padre, para señalar los vínculos que los unían. Por otro lado, de ellos, digamos, la hija del rey de un lado podía casarse con la hija, con el rey del otro. Digamos, había un mundo integrado, habría, digamos, una conciencia de un cierto sistema internacional, sin una exageración, pero algo aproximando a eso. En el caso de China, es muy diferente. Es muy diferente en tanto que el imperio chino era un estado en el cual nada en su... ¿Ustedes me están escuchando bien? Un poco entrecortado, Fran. Es como que, bueno, la señal es como que no es del todo óptima. Vamos a hacer una cosa corto y vuelvo a entrar inmediatamente. Dale. Bien. Esperamos un momento que se vuelva a conectar. Son los gajes de la virtualidad. Son cosas que uno no puede manejar. Yo al principio me angustiaba, después con el tiempo lo tomé como algo y bueno, está lo que uno puede manejar y lo que uno no puede manejar. Esto entra dentro de lo que uno no puede manejar. No tiene sentido amargarse. Así que bueno, esperemos que pueda reconectarse con buena señal y que podamos escuchar sin problemas la exposición. Ahí, Elisa, me están haciendo las preguntas. Buenas, ¿ahí me escuchan mejor? Mucho mejor, sí. Sí, creo que fue un problema con la computadora, estoy con el teléfono. Vale, Pero se ve bueno, bárbaro, se escucha perfecto. bueno, como decía, digamos, otros imperios, otros reinos de la antigüedad habían tenido, digamos, este concepto de, nuevamente, un sistema internacional sería una exageración, pero tenían un concepto de que existían otros reinos y otros estados, y no eran, digamos, no se habían criado en soledad, por decirlo de una manera. El caso del imperio chino es muy diferente. Ustedes piensen que desde su unificación en el 200 antes de Cristo no hay nada comparable en todo su vecindario geopolítico. Tenés Corea, que pueden ser 2 o 3 reinos, o de repente se unifica y aún unificada no está ni cerca de ser algo comparable. Japón, mucho más pequeño, generalmente dividido con conflictos internos y del otro lado del mar, y a lo sumo puedes tener unos piratas japoneses de vez en cuando, pero el norte de Vietnam, que también suele ser un reino vasallo, los distintos pueblos de la estepa tibetana, y los pueblos nómades de la estepa euroasiática, que eran vistos por el imperio chino como bárbaros y no mucho más. Esta era la situación en la cual existía China. Eran conscientes,
tenían una vinculación diplomática con Persia, pero estaban muy lejos, estaban al tanto de la India, pero estaban muy lejos. Alguna vez les llegó rumores y parece que hasta una embajada de un imperio muy lejano en la otra punta del mundo llamado Roma, pero esencialmente en su mundo, digamos, el imperio chino era inigualable en recursos, en territorio, en riqueza y también en desarrollo tecnológico, científico y cultural, digamos. Entonces realmente los emperadores chinos y toda la élite confuciana y buena parte, digamos, de la población educada tenían mucho este concepto de que China era en sí mismo inigualable, era el centro del universo y era ama y señora del mundo. Este concepto, digamos, que llega a su pico durante la dinastía Tang, entre el 600 y el 900 después de Cristo, muchas veces señalado como la edad de oro de China, entra en crisis. Primero cae, digamos, la dinastía Tang, y después lo que va a pasar con la dinastía Song, eventualmente van a tener cada vez más avances de los distintos pueblos de las estepas, culminando con las invasiones mongolas del siglo XII y XIII. Estas invasiones mongolas generan un trauma colectivo en el desarrollo civilizatorio chino que es difícil de subestimar, digamos. O sea, realmente el impacto que tuvo el ser conquistados por los mongoles, un pueblo que veían con una condescendencia absoluta, que los veían como poco más que un conjunto de bárbaros en el borde del mundo conocido, que los mongoles hayan efectivamente conquistado China, subordinado a los Han y haberse coronado en sus propios términos como Huangdi, como emperador, como hijo del cielo, produjo un golpe, digamos, en la autopercepción china muy difícil, cuyas ramificaciones se extenderían en los años. Ya después de la caída de los mongoles con los Ming, si bien tenían la misma retórica de antes, había habido un choque en su cosmovisión. Digamos, ya no se pensaba el imperio Ming a sí mismo como el único imperio sobre la tierra, el único estado sobre la tierra, al cual todos los demás países del mundo le tenían que rendir pleitesía. Ese fue el primer trauma, digamos, en el desarrollo civilizatorio chino. Y el segundo vino en el siglo XIX. El segundo vino en el siglo XIX con sus primeros encuentros con las potencias imperialistas europeas, con la modernidad industrial y frente al avance de esa modernidad industrial. Porque, bueno, podemos hablar, digamos, de las implicancias de haber sido conquistados por los mongoles, pero por lo menos uno puede tener la excusa de, bueno, eran salvajes, la gente bárbara es más dura que nosotros, las personas civilizadas, más acostumbrados, digamos, al mundo de la seda y las comodidades y la riqueza, y nos volvimos blandos y teníamos nuestras divisiones internas. Existen algunos, digamos, algunos malabares retóricos que pueden justificar la conquista de los mongoles. En ninguno de estos, que también nuevamente se pueden aplicar con los manchúes en el 1600, ninguno de estos argumentos sirve con la modernidad industrial, porque el único motivo por el cual los ejércitos de los ingleses, los franceses o los rusos podían ser tan exitosos se basaba justamente en su superioridad técnico-científica. Y esto coincide, digamos, con la llegada de la segunda revolución industrial, que en el siglo XIX Europa pasa a tener unos saltos técnicos científicos que también se aplican a toda su maquinaria militar, que son en el momento incomparables, digamos. Nunca antes se habían dado tales saltos en las capacidades bélicas de distintos países, en su capacidad para proyectar fuerza. Nunca antes habían existido estos imperios realmente globales como los imperios europeos de... Ahí, Dora Carvel, me parece que tenés el micrófono abierto, ¿puede ser? Muchas gracias. Nunca antes habían existido estos imperios como los imperios europeos de finales del siglo XIX. Y frente, digamos, a la impotencia del gobierno imperial, frente a sus derrotas humillantes en las guerras del opio, frente a su derrota nuevamente tras la rebelión de los Boxers, donde les queman el palacio de verano, digamos, en la capital, eso hace que sea muy difícil cualquier argumento para sostener alguna clase de superioridad cultural de la civilización china y del sistema imperial. Porque, digamos,
esas virtudes civilizatorias, podemos hablar de los valores, la moral confuciana y el respeto a los mayores y todo ese bagaje y patrimonio cultural, realmente entran en crisis frente a los cañones, ferrocarriles y acorazados de las potencias europeas, que se vuelven una amenaza muy real, no solo para el gobierno imperial, sino para China en su conjunto como sociedad. Frente, digamos, a esta respuesta, ¿no? del avance de las potencias imperialistas, frente a la crisis civilizatoria y política del sistema imperial, comienza, digamos, a finales del siglo XIX, la odisea china por buscar una modernidad, por buscar su lugar en la modernidad. Una de las primeras respuestas a esto es el nacionalismo chino. También nacionalismo, un concepto importado desde Europa, como lo eran los ferrocarriles. Las potencias europeas se habían organizado en torno a los estados nacionales y existía toda una línea política muy fuerte, que de hecho inspiró la revolución en la década de 1910, que derroca al emperador, de una beta republicana nacionalista, pretendiendo reconformar el imperio chino en un modelo de Estado-nación organizado alrededor de la etnia Han. Esto, digamos, tiene un proyecto modernizador y planteado también en términos bastante patrióticos, en los cuales decían, bueno, finalmente nosotros tenemos que adoptar la modernidad occidental para proteger a la civilización china. Nosotros tenemos que adoptar todas estas cosas, pues la única manera de sobrevivir en este mundo inclemente de avances de potencias imperiales. Esto, sin embargo, tiene dos fallas importantes. En primer lugar, el argumento de tenemos que copiar las cosas y los valores y las prácticas de los invasores para poder proteger nuestra cultura china que tanto amamos, es un poco difícil de explicar a gente que no esté ya convencida de la importancia de esto. Digamos, para el público general es un poco raro cuando uno se presenta en saco y corbata y pelo corto y le explica a una persona con un traje tradicional chino que en realidad la persona de traje y corbata lo hace por patriotismo para salvar a China, y la otra persona, si quiere salvar a China, debería dejar todas las prácticas chinas para adoptar la modernidad occidental en función de poder salvar su identidad. Es un argumento un poco complejo y digamos, las fallas de ese argumento y su incapacidad de lograr ser aceptado por el conjunto de la sociedad se ve finalmente en las crisis recurrentes de todo el proyecto republicano temprano, tanto en sus primeras etapas como las limitaciones del gobierno de Chiang Kai-shek y su eventual caída. Además, el segundo problema del nacionalismo chino era el siguiente. Uno argumenta, bueno, nosotros necesitamos nuestra propia revolución industrial para poder salvar a China. Perfecto, pero ¿cuál va a ser el resultado de esa revolución industrial? Vamos a ser el último orejón del tarro, los últimos en la fila de la modernidad, que es una situación un tanto penosa, digamos, para un pueblo y una clase intelectual que tenía esa visión tan enaltecida de sus propios logros civilizatorios. Esto se vuelve más penoso y aún más difícil de tragar con la experiencia japonesa. Bueno, Japón, un país que siempre ha visto con un inmenso nivel de condescendencia por el imperio chino, que logró, sin embargo, adoptar la modernidad industrial europea a mediados del siglo XIX y le ganó una guerra a la propia China en 1895, donde logró capturar Corea y Taiwán. Digamos, estas humillaciones fueron verdaderamente muy difíciles, no solo de tragar, sino también de explicar. Entonces, estas son un poco, digamos, las limitaciones del proyecto nacionalista en sí mismo. Sin embargo, a partir de 1919 existe una modernidad alternativa gracias al triunfo de la revolución bolchevique y el establecimiento, unos años más tarde, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El surgimiento del socialismo como proyecto político fue muy importante porque logró resonar originalmente en un montón de nacionalistas chinos, como en sus épocas mozas lo era Mao Zedong, y ofrece una modernidad alternativa, ofrece una modernidad
que incorpora, digamos, los valores técnicos científicos de la modernidad industrial europea, pero por lo menos a priori sin ninguno de los vicios del imperialismo colonial europeo. No solo esto, además el socialismo lo que ofrece en términos teóricos es la posibilidad de saltear etapas históricas. Entonces, donde uno, digamos, adopta las coordenadas marxistas de que la historia se divide, digamos, en distintas etapas de desarrollo basado en sus medios de producción, y donde uno incorpora el concepto de la revolución socialista como digamos, un plan político legítimo y aplicable, uno puede saltear etapas, uno ya no se tiene que quedar rezagado en la edad feudal, en términos marxistas, que estaría atravesando China, ni haría falta incorporarse, digamos, como el último en la larga fila de países con desarrollo capitalista. De poder lograrse una revolución socialista en China, China podía saltear entera la etapa capitalista de su desarrollo y colocarse, junto con la Unión Soviética, nuevamente en la vanguardia del desarrollo humano. Sí. Entonces, ¿sí? Hola. Me parece que alguien tiene abierto el micrófono. Del desarrollo humano. Entonces, en ese concepto, digamos, el socialismo sí no solo daba algunas soluciones a las contradicciones de la experiencia republicana, sino que además, digamos, te daba un proyecto muchísimo más atractivo, muchísimo más prometedor, a tanto nivel político como a nivel, bueno, no solo nacional, sino hasta civilizatorio, digamos. Estos un poco son, digamos, los atractivos de la revolución socialista en términos chinos, y ese carácter, digamos, ese desarrollo de la revolución china esencialmente como una vertiente o una derivación del nacionalismo chino es muy importante, y eso lo detallo en mayor medida en el artículo que comentaba Gonzalo, que les va a repartir, la cual esencialmente la revolución china es una revolución nacionalista, es una revolución que busca salvar a China y piensa el socialismo como la mejor vía para hacerlo. Esto es fundamentalmente diferente de la revolución bolchevique, que es esencialmente una revolución anticapitalista, en la cual la legitimidad para gobernar del Partido Comunista está basado en su capacidad de crear un sistema económico superior al capitalismo, un sistema económico que genere mayor prosperidad y que no tenga los niveles de explotación, marginalidad o sufrimiento del sistema capitalista. Y es cuando este modelo entra en crisis en los años 80, cuando la propia dirigencia del partido deja de creer en ese proyecto, que finalmente el proyecto soviético colapsa. El proyecto chino no ha colapsado y el Partido Comunista Chino sigue siendo legítimo porque todavía tiene un mandato legítimo, y ese mandato legítimo es proteger a China y a la civilización china de cualquier avance de las potencias. Y eso sigue siendo válido al día de hoy. Eso por esas cuestiones más retroalimentativas de ciertos armados ideológicos, es una legitimidad que además se va reforzando a medida que China se vuelve más rica y más poderosa, porque también es un contexto internacional más hostil a China, en el cual distintos países, incluidos las principales potencias del mundo, ven con mayor desconfianza y con mayor temor ese ascenso chino. Con lo cual también, digamos, al día de la fecha y por el futuro previsible, ese mandato del Partido Comunista Chino de salvaguardar la salvación de China en sí misma sigue siendo válido. Ahora, yendo más concretamente, después de una introducción de 25 minutos, al motivo central de esta charla, Mao Zedong, con Mao, para entender, digamos, sus objetivos políticos, también nuevamente debo referirme a su armado ideológico. Y en este caso, para entender el marxismo de Mao, hay que entender quién fue el intérprete clave en su vida. Y la persona más importante en el marxismo de Mao Zedong no fue Karl Marx, no fue Friedrich Engels y no fue Vladimir Lenin. El teórico
que más influyó Mao y su cosmovisión fue Joseph Vissarionovich Stalin. Y mucho, digamos, de la visión en conjunto de lo que significa la realización de un proyecto socialista que tenía Mao, lo derivó de las principales contribuciones teóricas de Stalin al marxismo. Particularmente en esto es muy importante el libro de historia, el libro de la historia del partido que publica Stalin en 1937, 38 si no me equivoco, donde detalla la historia del Partido Comunista Soviético y donde elabora muchos de sus principales aportes teóricos. Este libro fue hasta bueno, la llegada del Libro Rojo de Mao, el segundo o tercer libro más editado en el mundo, digamos, la cantidad de volúmenes que publicó la Unión Soviética de este libro, conocido comúnmente como el Curso Corto, es realmente muy importante e influyó mucho el pensamiento de Mao. Particularmente hay un artículo central de Stalin en ese libro llamado sobre el materialismo dialéctico histórico. En ese artículo Stalin detalla una cuestión muy importante acerca de su cosmovisión general, la cual básicamente plantea que número uno, la realidad no es un conjunto de fenómenos inconexos, sino por el contrario, es parte de un todo orgánico. Este todo orgánico no es estático, sino por el contrario es dinámico. Digamos. Este todo se encuentra constantemente en un proceso de evolución. Las evoluciones en este todo orgánico son permanentes, pero no se dan meramente por cambios cualitativos acumulados, sino que estos cambios cualitativos dan lugar a cuantitativos dan lugar a grandes saltos cualitativos. Y finalmente, el cuarto punto es que estos cambios cualitativos no se dan de manera armónica, sino que se sintetizan a través de la lucha y contraposición de partes en conflicto. ¿Qué quiero decir con todo esto, bajándolo a tierra? Esto es muy central para tanto el pensamiento de Stalin como para después el proyecto de Mao. Esto básicamente supone que la aplicación del socialismo, siguiendo las historias científicas, en términos marxistas, las leyes científicas de la historia, implican que hay siempre fuerzas en oposición, y es justamente la oposición, la profundización de esas contradicciones antagónicas las que dan lugar a los cambios. Debido además al armado lógico de este esquema, donde uno no termina de comprometerse al 100% con la última, de estas proposiciones, el esquema en general, entra en cuestionamiento. Para ponerlo en términos históricos y bajando esto a tierra. El mejor ejemplo de esto es el caso de la colectivización en la Unión Soviética a finales de los años 20. La Unión Soviética había desarrollado un esquema de cierto desarrollo capitalista en el campo bajo la nueva política económica. Y Stalin lidera el grupo dentro del partido que dice que hay que eliminar esto porque esto finalmente existe el capitalismo en el campo, y si desarrollas una estructura de producción capitalista, a la larga eso te va a dar vuelta la superestructura política cultural y va a haber una contrarrevolución. Entonces, para profundizar, el salto a la siguiente etapa y finalmente ir construyendo el socialismo en la Unión Soviética, es necesario llevar adelante una colectivización. No solo una colectivización, sino una colectivización acelerada, para que permite, a su vez, la aceleración del proyecto industrial. Ahora, claro, uno podría decir, por ejemplo, bueno, pero a lo mejor no hay que colectivizar todo
tan rápido o tan de golpe, sino que podemos desarrollar, digamos, una colectivización, una socialización de la economía más pausada. Sin embargo, si uno fuese a decir esto, dice, bueno, si vos sostenés esto, en realidad es porque estás en contra de que son justamente los grandes saltos, las grandes síntesis antagónicas, las que generan los grandes saltos en la sociedad. Por lo tanto, además, te opones a los grandes saltos en la sociedad. Por lo tanto, te opones a los cambios en la sociedad. Por lo tanto, vos no sos un revolucionario, sos un burgués reaccionario y te vamos a fusilar. Esta simplificación, digamos, muestra un poco, digamos, también dos cosas. En primer lugar, la intensidad del debate político dentro de la Unión Soviética y posteriormente dentro de la China de Mao, y también esta inmensa sensación de apuro que van a tener ambos líderes. Donde uno ve, digamos, los gobiernos tanto de Stalin y de Mao, una cosa que es realmente sorprendente es la prisa que ambos tenían por construir sus modelos de gobierno. Realmente esta sensación de que si uno no logra desarrollar el socialismo a través de grandes saltos acelerados en el desarrollo, todo el proyecto, digamos, se va a quedar sin impulso y se va a terminar sedimentando en la contrarrevolución o el revisionismo o en movimientos reaccionarios y restauradores. Entonces, ese marco central, digamos, desarrollado en términos teóricos por Stalin, era muy central el pensamiento de Mao en cuanto a la necesidad de que la República Popular China y el socialismo con características chinos no solo deben ser proyectos para aplicarse en la totalidad de la sociedad, sino que se deben aplicar de inmediato. Y vemos varios ejemplos de esto. El más conocido es menos de una década después de haber asumido el gobierno, Mao lanza el gran salto adelante, donde busca justamente apoyarse en las principales fortalezas de la nación china, tales como su abundancia de mano de obra, para llevar a cabo una industrialización verdaderamente muy acelerada de la economía, a pesar de que venían implementando cosas parecidas en sus planes quinquenales, no con esta intensidad, pero sin lugar a duda de manera muy, muy energética y muy vigorosa antes. Entonces, por un lado tenemos esto, tenemos esta sensación de que el socialismo es una vía alternativa para la modernidad, es el mejor camino para salvar a China de los avances de las potencias coloniales, y también, digamos, es un proyecto que, para cumplir con esos objetivos, debe ser implementado de la manera no solo más general, sino también más acelerada posible, para que la revolución no se quede sin justamente, digamos, ese ímpetu revolucionario y no caiga en el revisionismo y en la contrarrevolución. El segundo, digamos, gran hito, digamos, en el desarrollo del pensamiento de Mao se da justamente con la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 y con el famoso discurso secreto de su sucesor Khrushchev en 1956, en el contexto del 20 Congreso del Partido Comunista, donde Khrushchev denuncia formalmente a Stalin, a sus crímenes, a su culto a la personalidad, e inicia lo que es conocido como el proceso de desestalinización, en el cual a lo largo de la Unión Soviética la figura de Stalin es denunciada, sus estatuas son destruidas, sus retratos son tirados abajo. Y esto en China es visto con gran preocupación por distintos motivos. En primer lugar, mientras Stalin estaba vivo, Mao no tenía un gran problema en presentarse a sí mismo como un estudiante de Stalin. Aparte, en esto hay una cosa hasta casi platónica en el marxismo-leninismo, platónica en el sentido de el viejo modelo de Platón que escribió en su República de el rey filósofo. Y debido, digamos, a la importancia de la teoría dentro del marxismo en general, digamos,
las jerarquías teóricas y los aportes teóricos de los líderes son cuestiones muy importantes a su legitimidad. Y por historia, por edad, por trayectoria, mientras Stalin estaba vivo, Mao no tenía un gran problema en presentarse como un discípulo de Stalin, que era, sin lugar a dudas, y fuera de cualquier cuestionamiento, el líder del bloque socialista a nivel mundial. Ahora, muerto Stalin, Mao piensa que naturalmente ese rol antes ocupado por Stalin debería ir a su persona, si él era finalmente el revolucionario socialista de mayor trascendencia en el mundo vivo hasta ese momento. Nadie vivo había llevado adelante una revolución como la Revolución China. Nadie gobernaba a tantos socialistas como los gobernaba Mao, y nadie vivo había hecho tantos aportes como los que había hecho el propio Mao. Entonces, ahí hay un punto de tensión muy grande con Khrushchev, al cual Mao lo consideraba como una figura menor en el socialismo mundial, y como una persona a ser más bien instruida que obedecida. Una serie de temores y argumentos que solo se vieron reforzados a los ojos de Mao con el accionar de Khrushchev. En primer lugar, con la desestalinización, que es vista como Mao como una aberración. Él dice, digamos, que más allá de algunos errores que se pueda tener de Stalin, digamos, sus méritos superaban a sus logros. Termina redondeando en un balance de un 70% a favor y un 30% en contra del gobierno de Stalin y Stalin como figura. Pero fundamentalmente lo que él dice, también en una cuestión más política y más utilitaria, él dice: nosotros no podemos tirar a la basura la espada de Stalin. Stalin es uno de los referentes del proyecto socialista a nivel mundial, y es finalmente el constructor y arquitecto de la Unión Soviética, además de ser el hombre que había salido victorioso en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y en cierto sentido, esa interpretación de Mao se ha mantenido ortodoxa, digamos, dentro del propio pensamiento del Partido Comunista Chino hasta hoy. En buena manera, uno podría argumentar que fundamentalmente no están demasiado equivocados, porque es cierto que post-1956 el liderazgo, digamos, la dirigencia del partido de la Unión Soviética fue incapaz de llenar ese vacío de legitimidad dejado atrás por la denuncia de Stalin. Que más allá y Stalin, digamos, es un hombre que da para hablar para rato, pero simplemente voy a referirme a un solo hecho fáctico, que es el hecho de que Stalin había gobernado la Unión Soviética desde 1922 y se murió en 1953. Lo que sea que haya sido la Unión Soviética, era la Unión Soviética de Stalin. A nivel país era el Estado que él había construido con sus políticas, era la superpotencia que él había armado. Y al remover ese pilar en la construcción de ese proyecto político, la Unión Soviética rápidamente entró en grandes problemas. A esto se le sumaba una serie de otras políticas de Khrushchev, como la crisis de los misiles, el concepto de la coexistencia pacífica con Occidente, que solo le demostraban a ojos de Mao que Khrushchev era incapaz de liderar el proyecto de revolución socialista a nivel mundial, que no era un verdadero heredero de Stalin. Lo que finalmente estaba construyendo era una Unión Soviética revisionista, donde había triunfado una contrarrevolución interna, donde los reaccionarios y revisionistas y derechistas se habían apropiado del aparato burocrático del partido, que lo habían enquilosado y que lo habían convertido en un Estado reaccionario. Dos elementos que solo deslegitimaban a la Unión Soviética como potencial líder de la vanguardia revolucionaria mundial. Manto que en ese momento se lo pasa a adjudicar la China de Mao. Y acá está también uno de los grandes aportes teóricos de Mao a la historia del pensamiento marxista, en el cual, digamos, Mao hace la segunda importante desviación de Marx. Marx, digamos, por su propia logia y su sistema de pensamiento, siempre argumentaba que la revolución se iba a dar naturalmente en los países donde el capitalismo hubiese llegado a sus niveles más altos de desarrollo, y después por sus propias contradicciones internas, y eso iba a desencadenar una revolución socialista. La primera desviación importante, o avance, o aporte, como quieran llamarlo, de esto, es el pensamiento de Lenin,
que empieza a adjudicar por una revolución en un país relativamente más atrasado como la Rusia zarista. Es falso que la Rusia zarista no tuviese ningún desarrollo industrial, era una, digamos, de los países industrializados del mundo, era un país en proceso de industrialización, aunque es cierto que era mayoritariamente campesino y tenía muchísimo menos desarrollo que decir Inglaterra, Estados Unidos o la Alemania del Kaiser. Sin embargo, digamos, Lenin abre esta posibilidad de que la revolución socialista se pueda generar en un país principalmente agrícola, basado puramente, digamos, en el ejército y en los obreros. Mao hace un segundo salto en su propia experiencia revolucionaria al mostrar que una revolución socialista no solo puede ser hecho en un país mayoritariamente campesino, sino que puede ser liderado por esos campesinos, y justamente las masas campesinas son las que pueden llevar adelante la concreción de una revolución socialista. El triunfo de esta experiencia también impacta mucho sobre el pensamiento de Mao, que pasa a tener una visión en el escenario internacional muy distinta de la que manejaba en ese momento la Unión Soviética. La Unión Soviética bajo Khrushchev, que finalmente va a llevar a niveles de inmensa tensión y enemistad entre la Unión Soviética y la República Popular China, conocido justamente con el nombre de cisma sino-soviético, hace que Mao pase a tener una visión muy negativa acerca de la Unión Soviética de Khrushchev y de sus sucesores, por primera vez, a diferencia de la conceptualización que habían tenido los revolucionarios chinos de la Unión Soviética en los 20 y los 30, en los 40. Había una serie de campañas publicitarias antes de todo esto, en los primeros años de la época de Mao, que el eslogan decía: la Unión Soviética de hoy es la República Popular China del mañana, digamos. Pensando en estos términos un poco teleológicos del desarrollo de la historia, se pensaba, bueno, la Unión Soviética implementó el socialismo antes, así que es un poco lo que suceda en la Unión Soviética, es algo así como una bola de cristal para ver qué nos depara el futuro en la implementación del socialismo en la República Popular China. Digamos, los distintos hitos que la Unión Soviética atraviese son, digamos, distintas postas que nosotros debemos atravesar en nuestro desarrollo histórico. Post-Khrushchev, post-desestalinización, post-cisma sino-soviético, la Unión Soviética pasa a ser un presagio del futuro, pero mucho más que una esperanza pasa a ser una amenaza. A partir de, digamos, la política de Khrushchev y la interpretación que tiene Mao sobre las mismas, el eslogan, podríamos decir, pasa a ser: la Unión Soviética de hoy, bajo ningún caso, debe ser la República Popular China del mañana. Entonces, a partir de ahí, Mao busca la manera de cómo evitar que triunfe el revisionismo o el derechismo dentro de la Unión Soviética, cómo hacer que el aparato del partido no se burocratice, no sea monopolizado por revisionistas y desviacionistas, sino que justamente mantenga su fervor revolucionario. Y esto lo logra o busca lograrlo con dos políticas en buena medida simultáneas y hasta, diría, simbióticas. En primer lugar, en tema exterior, Mao se lanza a disputar, digamos, el trono de vanguardia de la Revolución Mundial. Y a partir de los años, ya en fines de los 50, pero sobre todo en los años 60, la China de Mao pasa a tener una postura revolucionaria muchísimo más dura que el de la Unión Soviética y empieza a apoyar muchísimo más movimientos revolucionarios alrededor del mundo. Pensemos también que estos son los 50, los 60, tuvimos la Revolución Cubana, el Che Guevara, la descolonización, los movimientos de liberación, desde Algeria hasta la guerra de Vietnam. Digamos, es un momento en el cual surge el tercer mundo como un actor político en el escenario internacional, y Mao lo toma como punto de referencia y aplica su misma teoría en el cual, bueno, si justamente fueron los campesinos la vanguardia revolucionaria en China y fueron rodeando todo el campo hasta saltar las ciudades y triunfar en su lucha revolucionaria, tenemos que hacer lo mismo a una escala global. Son justamente el campo del mundo, digamos, o sea, los países del tercer mundo, los países más atrasados, los países más oprimidos, donde justamente están las mayores contradicciones
que permiten dar esos saltos cualitativos en el desarrollo histórico humano. Tenemos que apoyar, por lo tanto, todos estos movimientos revolucionarios en países del tercer mundo para que el campo del mundo vaya rodeando las ciudades, que haya cada vez más países socialistas del tercer mundo rodeando a esos bastiones, esas ciudades que son los países capitalistas del primer mundo, a los cuales finalmente, una vez que estén rodeados, se podrá dar el último asalto final revolucionario y concretar la revolución mundial. Esto en términos internacionales. En términos locales, Mao va a lanzar su último gran proyecto revolucionario, que es la Gran Revolución Proletaria Cultural, mejor conocido simplemente como la Revolución Cultural, en la cual Mao, que ya tenía una gran desconfianza con el aparato partidario establecido, porque tenía el ejemplo soviético y temía que el aparato del Partido Comunista Chino avance en esa dirección, le habla a las masas, le habla a las masas obreras y sobre todo le habla a los jóvenes y sobre todo también a los estudiantes. Notoriamente toda gente que había nacido un poquito antes o un poquito después de la revolución, digamos, ya para 1968, alguien nacido en la conformación de la República Popular China podría tener 20 años. Entonces, 19 años, o sea, ya hay jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos que habían vivido toda su vida en la República Popular. Entonces ahí tenemos la gran contradicción. ¿Cómo hacemos que en un Estado supuestamente revolucionario, en un Estado socialista, cómo hacemos que las nuevas generaciones que después van a pasar a formar parte de las filas partidarias, cómo hacemos que esta gente tenga una experiencia revolucionaria? Y la respuesta de Mao a esto es: deben hacer una revolución contra el propio establishment del partido, se deben rebelar contra sus mayores, contra estos aparatos que ya están encaminados hacia el revisionismo y hacia la derechización y a la restauración. Entonces, lo que plantea cuál puede ser esta experiencia revolucionaria, una experiencia cultural, en las cuales vayan a buscar los últimos bastiones del conservadurismo, del feudalismo, de las viejas prácticas, y terminar de barrer una vez y por todas todos esos resabios de la China antigua que perduraron y sobrevivieron a la revolución, de los cuales los jerarcas del partido en alguna manera terminan siendo custodios porque se habían criado en ese mundo imperial confuciano o temprano republicano. Entonces, a través, digamos, de esta galvanización de sus bases juveniles, Mao lo que pretende es que puedan terminar de erradicar los últimos resabios de la China imperial y asegurar, digamos, una revitalización del vigor revolucionario de estos futuros nuevos cuadros del partido y de esa manera mantener, digamos, la mística revolucionaria dentro de las futuras generaciones de líderes y que puedan continuar la lucha que en buena medida se ve unificada tanto a nivel interno como externo en la República Popular China, lo cual no se puede perder el fervor revolucionario en el mundo, a no ser que las fuerzas, digamos, de la reacción terminen aplastando esos movimientos, y no se puede bajar la guardia internamente, a no ser cosa que las fuerzas restauradoras y conservadoras logren finalmente imponerse. La revolución cultural, que es da para hablar para mucho, hay un muy buen libro, La Última Revolución de Mao, que detalla todo este proceso en unas 1100 páginas, así que si les interesa, ahí hay mucho para conversar, pero brevemente simplemente voy a decir que lanzar, digamos, las masas de estudiantes juveniles profundamente comprometidos a hacer la revolución en contra de tu propio aparato de gobierno tiene una tendencia a irse rápidamente de las manos y en muy poco tiempo, digamos, la República Popular China se vio con un nivel de conflictos internos bastante elevados y Mao no tuvo más opción que finalmente, digamos, volver a imponer cierto orden y comenzar a restablecer, digamos, toda su estructura de gobierno. Ahí ya para final de su vida, digamos, Mao había tenido
digamos, distintos experimentos, había en buena medida logrado grandes saltos en su proyecto de modernización. Digamos, Mao fue responsable de inmensas campañas de alfabetización, de construcción de infraestructura, de urbanización, de generación de una clase obrera disciplinada e incorporada a, digamos, dejando atrás, digamos, las prácticas más campesinas e incorporada a lo que es la modernidad industrial. Había creado un ejército poderoso, había logrado desarrollar un arma atómica sin el apoyo de potencias extranjeras, había restituido su país, digamos, había integrado su país al sistema internacional. China justo ahora, esta semana, acaba de cumplir 50 años de su incorporación a las Naciones Unidas, y con eso le vino un asiento en el Consejo permanente en el Consejo de Seguridad. Pero Mao finalmente no terminaba de, hacia el final de su vida, había más o menos logrado reconstruir, digamos, sus relaciones con Estados Unidos, pues ya a esa altura la Unión Soviética le había pasado a preocupar mucho más. Pero Mao tenía hacia el final de su vida una sensación de que no había terminado de concretar su proyecto, de que había algo en ese salto modernizante que no había logrado concretar. Y en eso, digamos, me parece que también ahí hay una cierta, había llegado a ciertas limitaciones dentro de su marco teórico que, digamos, estaba lejos de poder predecir, bueno, de forjar un nuevo camino y de predecir lo que finalmente iba a suceder en China, que iba a ser también otro gran salto y otra gran epopeya, digamos, dentro de toda esta larga odisea en la modernización china, que es la política de reforma y apertura y las décadas siguientes. Sin embargo, digamos, mucho de Mao, una vez muerto, digamos, terminaron haciendo con él lo que él hizo con Stalin. Digamos, se hizo un balance de un 70-30. Mao oficialmente es considerado 70%, sus políticas son consideradas un 70% buenas por el Partido Comunista Chino, y en ese equilibrio quedó, digamos, cristalizada su imagen. Sin embargo, aún los sucesores de Mao, Deng Xiaoping, habiendo visto el proceso soviético y habiendo desarrollado sus propias conclusiones del proyecto de la política de desestalinización, decidieron ir justamente en un sentido distinto. Y en esto, fuera de destruir la figura de Mao, conceptualizaron a la figura de Mao como un pilar sobre el cual seguir construyendo, aún si es en una dirección un poco distinta. Y Mao, y la figura de Mao sigue siendo, digamos, un sustento muy central y francamente, a mi entender, irreemplazable en la legitimidad de todo ese proyecto nacional que es la República Popular China. Bueno, podría seguir desarrollando distintos detalles, pero me parece que es mejor cerrar, digamos, acá la charla y justamente dar pie a la parte de preguntas y respuestas para generar un diálogo un poco más fluido. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fran, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Acá Elena te aplaude. La verdad que muy interesante. Bueno, es un panorama de nuevo, ¿no? Yo me hacía un poco la pregunta, porque obviamente el concepto de modernidad está directamente, o por lo menos yo lo interpreto en base a lo que uno viene viendo, está directamente relacionado con lo que es la industrialización. Es como que la industrialización, industrializar un país lleva, digamos, a la modernidad, ¿no? Es como que es necesaria la industrialización para la modernidad, y Mao intentó con el gran salto adelante un proceso de industrialización. No sé si el objetivo consciente o inconscientemente era la modernidad, pero bueno, tenemos por un lado lo que es el gran salto adelante, después el gran salto adelante no termina bien, y tenemos lo que es la revolución cultural, que también puede interpretarse como un proceso de modernización, porque bueno, lo que es darle vigor a la revolución, alfabetizar a los campesinos y demás, y todo lo que implicó, o las intenciones que tenía la revolución cultural, puede interpretarse como una intención de modernizar, ¿no? Ahora, yo me pregunto si acá
en el pensamiento de Mao hay un quiebre por estos cambios producidos, si es algo a nivel estructural o coyuntural, ¿no? Lo que pasa en los años 60 y cómo incide con esta idea tal vez de modernizar de una manera a través de la industrialización o a través de lo que fue la revolución cultural, ¿no? Entonces la pregunta que yo por ahí me pregunto si hubo un quiebre o cuánto incidió lo coyuntural o lo estructural, ¿no? Lo que pasaba en China y en el mundo. Sí. Ahí, digamos, eso lo voy a conectar con una pregunta que ahí vi al pasar de Mayra, que decía cuáles eran un poco las limitaciones del marco teórico de Mao al que me refería. Bueno, digamos, pensemos que la industrialización en términos marxistas, es una condición sine qua non para la modernidad. Porque, digamos, de acuerdo a esta teoría, es justamente los medios de producción, esa infraestructura la que te termina desarrollando toda la superestructura político, social y cultural, digamos. La industrialización produce un cierto tipo de sociedad. Y me parece que, francamente, acá, digamos, o sea, no hay que ser un miembro del Partido Comunista para entender ese punto y estar de acuerdo, digamos. Sin lugar a dudas, la revolución industrial transformó de manera, digamos, trascendente todas nuestras vidas. El mundo antes y después de la industria es completamente distinto. Es con la industrialización que necesitamos que los relojes nos marquen segundos y minutos. Digamos, hace que todos vivamos, que la mayoría del mundo ya a esta altura viva en ciudades. Digamos, construye otra clase de comunidades, también un poco, digamos, la urbanización que desencadena la industrialización, también va generando hasta otro tipo de vida, digamos, que nosotros hoy por hoy nos pensemos como individuos y que mucha gente viva sola en su departamento y no parte de familias más extensas o comunidades más amplias, como hizo tradicionalmente, digamos, el grueso de la gente a lo largo de toda la historia humana en todos los lugares del mundo, son sin lugar a dudas cambios muy fundamentales en esa superestructura. Y en eso me parece que no es equivocada la teoría de que si vos industrializás tu país, lo transformás radicalmente, a todo nivel, en sus valores, en sus pensamientos, en sus prácticas, en sus capacidades. Y en esto, digamos, la necesidad de industrializar es inevitable. Sin embargo, y ahí está el problema de eso, es que ahí Mao encuentra una primera barrera o una primera incógnita en su marco teórico, que es cómo se explica la Unión Soviética, cómo se explica la desestalinización. Porque hasta para las purgas de Stalin vos podés tener una explicación, que es, bueno, recordemos, digamos, Stalin en el 37-38 es el Gran Terror Rojo. Es cuando Stalin ya venía gobernando unos 15, 17 años, la mayoría de sus rivales ya habían sido expulsados del partido, muchos de ellos ejecutados, digamos, o purgados. Stalin estaba firmemente en control del aparato político y partidario. Ya había hecho la colectivización, había colectivizado todo el campo en la Unión Soviética, había aplastado la oposición en ese sentido. Stalin no tenía realmente ningún desafío o límite a su poder y a su autoridad, y en parte por eso es capaz de hacer la gran purga. Digamos, hay una interpretación que dice las purgas de Stalin a finales de los 30 son para consolidar su poder. Falso, el poder ya estaba consolidado. De hecho, el hecho que haya podido hacer una purga, el hecho que haya podido fusilar a 120, 160 generales de ejército del Ejército Rojo, haber fusilado a 3 de 5 mariscales de la Unión Soviética, muestra que ese poder ya lo tenía. Pero el detalle en esto, para entenderlo, algo que es un poco difícil de explicar, es que esto sucede el mismo año o el año siguiente en el cual Stalin declara haber construido el socialismo en la Unión Soviética. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ahí está otra gran teoría de Stalin, que Mao lo toma, que se conoce como el concepto de el agravamiento o profundización de las contradicciones. Que básicamente es un sistema que razona lo siguiente. Si vos tomás el marco de la lucha de clases, el avance del proletariado va a llevar a la extinción de la burguesía y las clases explotadoras. Ahora, cuanto más avanza el proletariado, más cerca está la burguesía de su extinción. Está llegando al fin. Por lo tanto,
vos cuanto más avances en el proyecto socialista, la burguesía va a estar cada vez más cerca de su aniquilación y por lo tanto va a estar cada vez más desesperada. Por tanto, vos cuanto mejor te vaya, cuanto más hayas avanzado, y un momento, por ejemplo, acá el hito, si ya construiste el socialismo, significa que la burguesía está ante su inminente aniquilación. Y en esa desesperación, la burguesía va a pelear como nunca, pues ya no tiene nada que perder. Por lo tanto, cuanto más cerca estás del triunfo, en realidad estás en los momentos más críticos y de mayor peligro, porque ya no hay límites a lo que podrían hacer los reaccionarios. Los reaccionarios ya podrían haber infiltrado el partido o el ejército con tal de evitar su extinción. Entonces ya pasás, es un sistema de pensamiento en el cual cuanto más consolidado estás, llegas a unos niveles de peligro que no te permiten bajar la guardia, sino todo lo contrario, y por eso tenés que, 20 años después de haber hecho la revolución bolchevique, tenés que hacer el gran terror rojo. Tenés que hacer, este sistema de razonamiento te lleva a conclusiones lógicas, no necesarias, pero lógicas, que determinan que llevan a este resultado. Hasta ahí vamos, y eso Mao lo puede justificar y lo entiende, y de hecho muchas de las cosas que ha hecho, como finalmente el gran salto adelante, esa necesidad de acelerar la industrialización, puede ser interpretado como una manera de profundizar las contradicciones bajo el modelo estalinista. Lo que Mao no logra comprender del todo es cómo fue que ganó Khrushchev, cómo fue que Khrushchev pudo hacer la desestalinización, cómo a pesar de todo lo que hizo Stalin, igual el peligro de la contrarrevolución siempre está presente. Y no basta con purgar el partido. Vos te puedes cansar de purgar el partido, pero hay algo ahí que siempre puede volver. Y el razonamiento de Mao es que lo que no lograron cambiar es esos últimos resabios culturales, que cambiamos la infraestructura, pero la superestructura social, político-económica perdura un tiempo más. Y elementos de la vieja cultura perduran acá, y por lo tanto tenemos que ya generamos la revolución estructural, tenemos que generar la revolución superestructural para terminar de eliminar esos resabios. El problema de esto, y esto lo explica muy bien el filósofo Slavoj Žižek, es que acá también hay una de esas mencionadas limitaciones teóricas de Mao. La revolución cultural es, en términos dialécticas, pura negación. Es la denuncia de Confucio, de las prácticas feudales, de las supersticiones, todo eso es cierto. Ahora, la revolución cultural es incapaz en sí misma de generar algo realmente nuevo. Fuera de las frases Tianxiang Taiyan Hong, Xinjiang de Taiyan Shen Mao Zedong, el sol en el cielo es rojo, el sol en nuestro corazón es Mao Zedong, etc. No tiene particularmente nuevas propuestas en sí misma la revolución cultural. La revolución cultural como movimiento se agota antes de poder realmente hacer aportes que rellenen el vacío que generó. Es mucho más fácil dinamitar, algunas prácticas o creencias que generar reemplazos legítimos que sean realmente incorporados por el conjunto de la sociedad. Esta es una. Y para terminar con esto, la última, me parece, limitación de Mao es que él creo que subestimó o nunca vio la inmensa flexibilidad que tiene el hecho de que la revolución socialista china, a diferencia de la revolución bolchevique, no sea una revolución anticapitalista, sino que sea una revolución antiimperialista. Por eso te da un marco teórico lo suficientemente flexible para dar otros saltos económicos. Y eso es lo que entiende Deng Xiaoping. A ver, Deng Xiaoping no es Adam Smith, no es un liberal, no es un socialdemócrata. Deng Xiaoping era un comunista. Era un miembro de la primera generación de comunistas chinos. Deng Xiaoping fue purgado 2 veces por el partido y siempre volvió, y su lealtad hacia ese proyecto, fue inclaudicante. Y cuando fue, la mayor crisis institucional del partido post-Mao, las protestas de Tiananmen, el que manda los tanques es Deng Xiaoping. No nos confundamos acerca de qué clase de hombre era. Era un hombre íntegramente comprometido con el proyecto socialista. Ahora, Deng Xiaoping lo que fue capaz de ver
es que ese proyecto, debido a las bases que la legitimaban, tenía una flexibilidad para incorporar transformaciones económicas sin que eso cuestione el sentido, el propósito del proyecto político global. Y puede justamente su frase, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que cace ratones, lo que finalmente digamos, encierra este concepto. Lo que nosotros tenemos que hacer es modernizar a China, pues la única manera de salvar a China. Y si reformas de mercado e inversión y iPhones son el camino para eso, fantástico, es el camino para eso, como puede ser la lucha popular prolongada, como pueden ser las armas atómicas. Pero es un instrumento más que nosotros necesitamos para salvar a China. Y somos los únicos capaces de hacerlo. Y en eso, Deng Xiaoping es uno más, en una larga lista de líderes chinos que están absolutamente convencidos de la máxima Meio Gongchangdang, Meio Xinzhongguo. Sin Partido Comunista Chino no hay una nueva China. Digamos, y en ese rol, digamos, como garantes del desarrollo del país, es que se tiene que también, para mí entender, no quiero invadir tu charla, pero también digamos, yo plantearía la reforma y apertura como una continuidad de esta lógica, digamos. Me parece que la ruptura, si bien hubo un montón de cambios, Deng Xiaoping no es un quiebre en la historia del partido y no es un quiebre en la historia de la República Popular. En eso sí se puede apreciar cierta continuidad porque los objetivos no han cambiado. Muy bueno, sí. A ver, justo ahora, y paso a las preguntas, no quiero monopolizar, pero bueno, justo ahora estoy leyendo un libro que es cortito, que es de Robert Abatian, que es el presidente del Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos, que bueno, que plantea, que es un libro que escribió en 1968, que se llama Lo perdido en China y el legado revolucionario de Mao, que critica fuertemente a Deng Xiaoping, a Hua Guofen, diciéndole que no, que son revisionistas y un poco haciéndote el lugar a lo que vos decías de Stalin, que pensaba que había elementos infiltrados dentro del partido, que eran elementos de la burguesía y demás. Bueno, acusa un poco a Deng Xiaoping y a la camada que toma el poder después del 76 de revisionistas precisamente, de traicionar el legado de Mao, ¿no? Y bueno, y dice que quienes deberían haber sido los sucesores naturales de Mao era la banda de los cuatro, ¿no? Que era la banda de los cuatro los que estaban por el camino correcto y no el revisionismo que vino con Deng Xiaoping. Pero bueno, es muy interesante, un libro de 80 páginas, que en realidad es un discurso que él da después de cumplirse 2 años después de la muerte de Mao, que bueno, es una interesante para entenderlo dentro de todo esto que estamos analizando. Voy a pasar a las preguntas, Fran. Acá dice, voy a tratar de hacer las preguntas acorde a lo que venimos hablando. Dice Lucía Yolen, dice, buenas noches, quería consultar sobre si habría razones para poder comprender la participación de la población en la revolución cultural. Entiendo algo de los objetivos de Mao, pero siendo un evento tan grande me preguntaba cómo el movimiento se desarrolló. ¿Qué explica desde abajo esto? Esa es la pregunta. Desde abajo me parece que hay bueno, pensemos que la revolución cultural fundamentalmente tiene 3 bases de apoyo, todos de los cuales, digamos, tenían cosas para ganar, por lo menos inicialmente o en el plano teórico con la revolución cultural. Básicamente, la revolución cultural hace un par de cosas. A los jóvenes universitarios les dice que se rebelen contra el partido. Y los jóvenes, digamos, o sea, en general son gente rebelde por naturaleza. Qué mejor decir, vos tenés 18 años, acabas de salir del secundario, estás entrando a una universidad y Mao, nada más que Mao, en su momento de mayor apogeo, digamos, de culto a la personalidad, dicen, o sea, toda la gente que vos tenés, o sea, todos tus superiores jerárquicos en el partido, en el gobierno, tus profesores, tus jefes, todos estos son unos viejos contrarrevolucionarios, no saben nada, ustedes son el futuro, ustedes tienen que desplazarlos y llevar adelante la vanguardia de la revolución. O sea, vos inicialmente vos sos un estudiante de 18 años, escuchás eso y es solo ganancia. Resulta que vos sos, digamos, o sea, por haber nacido dentro de la revolución, vos tenés una conciencia de clase muy superior de estos viejos reaccionarios, y además te dice Mao, anda, y la frase de Mao, la más incendiaria, es bombardeen los cuarteles. Entonces te pasaban cosas en la revolución cultural que era, los estudiantes se paraban en la clase, denunciaban al profesor por reaccionario, lo golpeaban entre varios y lo arrastraban por toda la universidad con un gorro como de burro diciendo reaccionario,
cruyevita, desviacionista, conservador, digamos, o sea, tenía también un nivel de adrenalina y de oportunidades que parecía que se te abría un mundo por delante, una cuestión casi carnavalesca que había sido era muy atractiva para sectores que ya eran convencidos, digamos, esto, pensá que se arma sobre los cuadros partidarios juveniles, o sea, ya gente que estaba comprometida al proyecto. Por otro lado, la otra parte de la revolución es que los mejores elementos de la sociedad, los elementos más revolucionarios de la sociedad son los campesinos y los obreros, y no los intelectuales burgueses. Entonces tenés esto de el intelectual o el profesor universitario que lo mandan al campo a trabajar con los campesinos a aprender del pueblo. Y bueno, finalmente los campesinos que siempre tuvieron un estatus bajo, también es un proyecto que es fascinante, digamos. Resulta que vos no sos un pobre, muerto de hambre, analfabeto, sino vos sos el ejemplo, digamos, de la sabiduría popular, y el ingeniero graduado de Tsinghua te tiene que hacer caso a vos y escuchar cómo vos cultivás arroz o cómo arreglás cosas, porque vos sos un modelo para la sociedad y eres un zángano parasitario, pequeño burgués, reaccionario, degenerado. O sea, digamos, hay una cuestión, nuevamente, voy a seguir abusando de la metáfora carnavalesca, esto de el rey es tonto, el tonto es rey, el mundo al revés, esta, digamos, subversión profunda de las jerarquías sociales en una sociedad tradicionalmente muy jerárquica, como, bueno, no solo China, digamos, sino todas las sociedades confucianas, que también es muy fascinante y mucha gente, o sea, de repente se abren cosas como la gente podía viajar a distintos lados para propagar la revolución, y hay muchos campesinos que al día de hoy hablan de la revolución cultural como un momento de inmensa libertad. Viajábamos por todos lados, dábamos charlas, hacíamos grandes obras, íbamos contra los reaccionarios, le mejoramos la vida a la gente, y te hablan de un mundo, cuando hablan de la revolución cultural, que es fascinante, que se parece casi, digamos, a Woodstock o Mayo del 68. Mientras que los hijos y nietos de los profesores de la universidad, o del novelista, o del pianista, o el líder de la sinfónica de Beijing, te hablan de la revolución cultural como de las épocas más oscuras de sus vidas. Claro, o sea, esto también, digamos, y esto es un desafío a los historiadores, de que finalmente, y sobre todo cosas tan masivas, en general no son puramente buenas o malas, y no son buenas o malas para todo el mundo, o no son buenas o malas para todo el mundo de la misma manera. Entonces también los balances que resolvés que sacás de esto también son complejos. Entonces, digamos, había justamente para mí, viendo un poco cuáles fueron, digamos, la vanguardia de la revolución cultural y ex post facto, digamos, quiénes son los que hablan bien y los que hablan mal de la revolución cultural y por qué, también ahí creo que hay varias claves de entender cuáles eran la gente que denunciaba y la gente que apoyaba este proyecto. Sí, también estamos hablando de una sociedad que era 90% campesino, ¿no? En ese momento, así que Además, digamos, se puede decir, si fue mayoritariamente positivo como se perciba, también hay que tener en cuenta ese factor de que la población, o era tal vez más del 90%, vivía en el campo en la época de la Revolución Cultural. Acá preguntan, Fran, Julián, no sé si lo sabés, pero bueno, dice, ¿cuál era el rol que tenía su esposa, la esposa de Mao, con la banda de los Cuatro? Supongo en la Revolución Cultural o en los últimos años de vida de Mao. bueno, de hecho, el rol de Jiang Qing, que ya era la cuarta o tercera mujer de Mao, se me acordó, la había enviado un par de veces. Bueno, Jiang Qing era, digamos, uno de los miembros más visibles y sin lugar a dudas la más importante de la banda de los Cuatro, y era de las alas más duras de la revolución cultural, digamos. Ella se identifica con ese proyecto inmensamente, digamos, y solo busca profundizarlo y quiere profundizarlo post-Mao, digamos. De hecho, poco antes de la muerte de Zhou Enlai, que es unos meses antes de la muerte de Mao, hasta la banda de los Cuatro habían empezado a hacer una campaña bastante sutil en distintos diarios de denuncia contra Zhou Enlai, que lo veían como un moderado, un conservador, un reaccionario. Entonces yo creo que sí, Jiang Qing tenía pensado purgar a muchos, digamos, de los facciones más moderadas, podríamos llamarlas, del partido. Curiosamente, bueno, a ellos, a los Cuatro los juzgan después, a finales de los años 70, los condenan todos a prisión perpetua,
Ella finalmente se suicida en la cárcel en los años 90, pero es muy interesante y un poco, digamos, cómo se interpretan distintas cosas. De las últimas cosas que ella apoyó fuertemente eran las protestas de Tiananmen, porque ella los veía como los herederos de la revolución cultural, como los jóvenes que están denunciando a los burgueses reaccionarios, reformistas del partido que hicieron esto de la reforma de apertura y quieren profundizar la revolución. Mientras justamente los estudiantes de 1988 lo que argumentaban era que, bueno, hemos tenido todas estas reformas y libertades económicas, ha llegado el momento de las reformas políticas y la democratización. Aunque los otros que por distintos, o sea, con una distinta valoración, pero que tenían una interpretación muy parecida, no a la de los estudiantes, sino a la de Jiang Qing, era justamente el partido. Y Deng Xiaoping y muchos de ellos decían, no, hay que terminar con esto porque estas protestas estudiantiles son justamente como la revolución cultural y si no lo controlamos a estos chicos van a incendiar todo y es necesario parar esto porque va a volver el caos y la ruina de la revolución cultural. Entonces es interesante ahí ver cómo se van resignificando varias cosas. Sí, muy interesante. Hubo también una manifestación previa, que esto en el 76, también otra marcha en Tiananmen, después de la muerte de Zhou Enlai a los 3 meses, que fue lo que desencadenó, no sé si, digamos, todo el problema, no sé si eso, acá lo que denuncia un poco el libro que te comentaba, decía que eso fue utilizado por Deng Xiaoping para purgar a la banda de los cuatro, pero bueno, en el año 76 hubo también otra marcha muy fuerte que también, digamos, generó temor, digamos, en la cúpula de poder en esos años, generó transformaciones también, porque fue lo que desencadenó después también el arresto de la banda de los cuatro. Es muy interesante también ver cómo juegan las manifestaciones en China y los impactos que tienen, ¿no? Ya sea hasta del 76 como la del 89. Acá, Fran, te preguntan, muy interesante la charla, tengo una pregunta, dice Martín Ceballos, tengo una pregunta respecto a la huida y al robo que hizo el Kuomintang de la isla de Taiwán. ¿Qué características tuvo el proceso de ocupación en la isla a nivel de las relaciones entre la dictadura de Chiang Kai-shek y las etnias locales en 1949? Bueno, ahí tenemos que referirnos brevemente a la historia de Taiwán, digamos. Taiwán tenía una población nativa, originalmente del continente, pero que había llegado con antelación, demográficamente no muy significativa. Y los Han, digamos, o sea, uno, por si alguien no lo sabe, uno cuando dice un chino, en general se refiere a un Han, que es la etnia, pero es el 93% de la población. Entonces, en general, todos los chinos que uno conoce son Han. Los portugueses en un momento parece que estaban ahí como coqueteando con la idea de tomar Taiwán o no, bueno, de hecho por eso le dicen a la isla Formosa, pues le pusieron el nombre. Estaban ahí, al final no, pero bueno, a partir del 1600 hay un proceso de migración Han hacia la isla que se va volviendo el grueso de la población. Después, la isla de Taiwán tenía, bueno, tenés la ocupación japonesa, que también que dura unos 50 años, del 95 al 45, que también impacta bastante sobre el desarrollo de Taiwán. Pero, digamos, uno piense que no se va Chiang Kai-shek con 3 secuaces a Taiwán, digamos. El desplazamiento del Kuomintang a Taiwán es un desplazamiento de varias millones de personas, donde está no solo el partido, no solo el ejército, sino buena parte de la élite china. Los descendientes de Confucio, la casa de Confucio vive en Taiwán. Muchos, o sea, ahí hay una migración muy importante y donde uno a veces habla con un nacionalista taiwanés, te van a decir, no, nosotros somos la verdadera China porque nosotros somos los herederos de esa civilización, mientras que Mao destruyó la cultura china con la revolución cultural y otras cosas. Debates. Pero a lo que voy es que Chiang Kai-shek desembarca con varias millones de personas que se sumaban a los Han que habían antes y que cambia radicalmente, digamos, la demografía de la isla. O sea, el partido, el ejército y esa élite china desplazada reconfiguran mucho, digamos, la situación de la isla.
Fundamentalmente durante Chiang Kai-shek, no soy un especialista, digamos, en el gobierno de Chiang Kai-shek en Taiwán, lo que tengo entendido es, sobre todo en sus primeras épocas, su gran preocupación, más que las, digamos, las etnias locales, eran los simpatizantes comunistas. Y aprovechando que desembarcan en una isla de un par de millones de personas, ahora tengo 6, 7 millones de personas, si no me equivoco, desembarcando con 1 millón de soldados, digamos, él tiene muchos elementos para poder eliminar cualquier clase de oposición en un periodo realmente muy breve, porque ni el territorio es tan extenso, ni había tanta gente, y él desembarca armado hasta los dientes. Con lo cual, él es capaz de muy rápidamente consolidar, digamos, su régimen en la isla. Bien, y bueno, siguiendo con Taiwán, acá Juan Manuel pregunta, ya más desde la actualidad, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, ¿actualmente puede ser un problema el recuperar Taiwán para China? Sí. O sea, Taiwán es la hipótesis de conflicto más importante que actualmente existe entre China y Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Geopolíticamente, Taiwán tiene un par de motivos por los cuales es importante. Uno, en primer lugar, tiene una importancia simbólica, que es, digamos, hasta que no se complete Taiwán, no ha terminado la liberación del país en sus propios términos. O sea, el Ejército Popular de Liberación, el ejército chino, se llama de liberación porque no ha completado su misión. O sea, por otro lado, Taiwán además presenta un modelo político alternativo y una sociedad alternativa a la República Popular China. Y eso también, de alguna manera, es una fuente de tensiones. Por otro lado, estratégicamente, Taiwán está ubicado en lo que llaman la primera cadena de islas. Es una serie de islas que se extienden desde el sur de Japón hasta justo al norte de las Filipinas, sobre las cuales China tiene diversos reclamos de soberanía y sobre las cuales China hace bastante ejercicio de soberanía y las está reconfigurando en una suerte de lo que podríamos llamar una gran muralla azul para proteger sus costas y transformar el mar de China en una especie de lago chino, un mare nostrum, siendo el modelo romano. Ahora, la pregunta fue si es un problema para China, en términos geopolíticos, retomar Taiwán. La situación es la siguiente. Hoy por hoy no termina de quedar claro que China sea capaz de retomar Taiwán en los plazos que necesita, que son 2 semanas. Todos varios motivos. O sea, Taiwán es una isla, está a 180 kilómetros de la costa, ese mar es difícil, en distintos momentos del año tiene tifones, en distintos momentos del año llueve un montón, en otro momento del año tenés niebla. Idealmente lo tendrías que invadir o en abril o en octubre. Taiwán tiene 14 islas capaces de sostener un desembarco. Sería muy difícil que China organice ese ataque de manera sorpresiva porque existen los satélites y estaríamos hablando del desembarco anfibio más grande en la historia humana. A todo esto, las operaciones anfibias son las operaciones militares más complejas que existen por una serie de factores. Y todo esto, y Taiwán es una isla con un ejército importante, con búnkers en las montañas, con una buena fuerza aérea, bien equipados, con como 300.000 reservistas. Digamos, no es, digamos, un paseo. Y todo esto en un plazo de tiempo de 2 semanas, que sería el tiempo que tardarían en llegar refuerzos de Guam y Okinawa de los Estados Unidos. Enfatizo mucho el punto, no queda claro, porque me parece que esa es la fuente de mayor peligro. En un par de años, decirte 5, para el 2025 más o menos, y sin ningún lugar a dudas para final de la década, China va a ser absolutamente capaz de retomar Taiwán, sin ninguna duda. Hoy por hoy hay un margen de duda. No te digo que la gente diga no, de ninguna manera, no. Hay un margen de duda. Tal vez pudiese hacerlo, tal vez tendrían mala suerte y fracasarían, pero está ese margen de duda. El problema de todo esto es que dentro de ese margen de duda, Taiwán, Beijing y Washington todos se dan cuenta de lo mismo, que es, si Taiwán quisiese declarar la independencia, es ahora o nunca. Es ahora o nunca, antes de que
China se vuelva demasiado poderoso. Y esto se da, digamos, luego de todo lo que pasó con Hong Kong. Y lo que ha pasado con Hong Kong, y digamos, los mayores niveles de integración de Hong Kong en el continente, y lo que muchos argumentan es una violación del acuerdo entre el Reino Unido y la República Popular China, por la cual se establecía el sistema el armado de un país, dos sistemas, por los cuales no tendrían que haber cambios en el funcionamiento interno de Hong Kong durante los primeros 50 años de la evolución, o sea, es decir, hasta el 2047, hace que un arreglo político para Taiwán ya pase a ser más apetecible. Qué sé yo, hace 10 años a lo mejor podía haber alguna esperanza de aplicar ese armado y tener un país, dos sistemas con Taiwán, como fue con Hong Kong y con Macao. Hoy por hoy, pasada la experiencia de Hong Kong, de las protestas, etc., y el surgimiento de un nuevo fenómeno, que es el nacionalismo taiwanés, no el nacionalismo del Kuomintang, que irónicamente se ha vuelto el aliado principal del Partido Comunista en Taiwán, porque los Kuomintang serán nacionalistas, pero son nacionalistas chinos y parten de la base de que China no se parte, muy distintos de los que actualmente gobiernan, que son los nacionalistas taiwaneses, el Partido Demócrata Progresista. Yo creo que la confluencia de todos esos factores ha hecho de que en lo inmediato una solución política al problema sea inviable, y la correlación de fuerzas todavía tiene un margen de duda, y me parece que ese es el motivo por el cual estos siguientes 3, 5 años son los más peligrosos, a mi entender, en este asunto, pues es el periodo de tiempo en el cual se pudieran hacer mayores errores de cálculo, que muchas veces son los reales motores de la guerra, mucho más que las intenciones claras. Muy claro. Sí, yo creo que es el momento de mayor tensión. Aparte hay consenso en Washington sobre la amenaza que representa para el status quo de China, entonces, bueno, coincido que estos años van a ser, digamos, los de mayor tensión. Estamos, bueno, ahora hablando de temas actuales. Hay un artículo de Oriana Fallaci que es muy bueno, que se llama Entrevista con la Historia, diálogos, conversaciones con el poder, y en el año 1980 le hace una entrevista a Deng Xiaoping, y ahí donde Deng Xiaoping critica la revolución cultural y puntúa a Mao, le dice, bueno, nosotros en China puntuamos, podemos decir que Mao hizo 70% de las cosas bien, el 30% mal, lo que vos dijiste que primero hicieron con Stalin, después, bueno, un poco lo que hace Deng Xiaoping es puntuar lo que hizo Mao con Stalin, de puntuarlo, después, bueno, Deng Xiaoping lo hace con Mao, de puntuarlo. Pero bueno, convengamos que de ahí, si bien la figura de Mao siguió siendo importante, no fue tan omnipresente, por así decirlo, y sí la revolución cultural no se dio negada, pero desapareció un poco en los libros de historia, o por lo menos no se le dio la importancia o el abordaje que uno podría pensar que es el que tendría que haber dado de los últimos, de la reforma y apertura, ¿no? Por ser parte importante de la historia de China. A lo que voy es que, no obstante, hoy por hoy, coincidente con este nacionalismo que hablamos, hay como un revival o una reivindicación, no solamente de Mao, mucho más fuerte, sino también una reinterpretación positiva, por así decirlo, de la revolución cultural. Bueno, ¿esto cómo lo explicarías un poco, Fran? Yo eso lo explicaría en términos históricos. No quiero intrometerme demasiado, digamos, en la charla de reforma y apertura, pero sí me parece que hay una cuestión con el post-Tiananmen que genera un cierto vacío de legitimidad. Si bien, digamos, tuvo el armado, digamos, del socialismo con características chinas, tiene esta flexibilidad de incorporar las reformas de mercado, yo creo que Tiananmen fue un antes y un después en la historia del partido, y sobre todo de sus propuestas de cara a la sociedad. Me parece que en el post-Tiananmen, bueno, pensemos que es consenso de Washington, el avance del neoliberalismo, eso de alguna manera impacta sobre China,
Y el líder chino de la época, que se termina consolidando, es Jiang Zemin, que a nivel chino y con sus particularidades y funcionando del partido, es más o menos parecido a el resto de los gobernantes del mundo en esa época, como esta noción de que los gobernantes en los 90 eran divertidos. Y tenemos a Clinton, que tocaba el saxo, y a Yeltsin, y Menem con la Ferrari, y Jiang Zemin era como la versión más divertida de eso, crece la economía, él siempre se muestra sonriendo, bailaba, aparecía con los soldados, era gracioso, era ocurrente, hablaba, hasta se animó a ser entrevistado para 60 Minutes en el año 2000. De hecho, esa charla está incompleta en YouTube. Es bastante interesante, vale la pena verla. Pero, más allá de esto, no tiene un mayor aporte. Y creo que durante Jiang Zemin y buena parte de Hu Jintao, que era un tipo de muy bajo perfil, muy poco carismático, mucho gobierno por consenso, mucho gobierno colectivo. El pacto implícito, digamos, social entre el partido y la población en esas épocas es, bueno, el Partido Comunista, la gente deja que gobierne y el partido le asegura a la gente un mejoramiento en su calidad de vida, acceso al consumo, crece la economía, crece el PIB per cápita, todavía a esas tasas chinas. Pero ese armado me parece en algún punto endeble. O sea, si tu contrato social se basa exclusivamente en resultados económicos perpetuamente buenos, eso tiene retornos decrecientes en el futuro. Sobre todo en un sistema que además pensemos que el partido, el gobierno, el Estado y el país no son exactamente la misma cosa, pero casi. O sea, distinguir qué es el partido y qué es el gobierno, y qué es el gobierno y qué es el Estado, y es ese Estado el que ha construido la República Popular China, digamos, todas esas cosas van atadas, con lo cual es un sistema de gobierno, lo mismo que pasó en la Unión Soviética, donde, digamos, lo que está en juego en cualquier momento es muchísimo más elevado que en un sistema liberal, digamos, liberal en el sentido de división de poderes, como desarrolló Montesquieu. Pensemos que, bueno, en Estados Unidos los partidos son cosas distintas de los gobiernos individuales de los presidentes, y los gobiernos de un presidente son distintos del Estado en sí mismo, y el Estado como institución es distinta de los Estados Unidos. La Unión Soviética, la República Popular China es un poco distinto porque es un sistema distinto de gobierno, con lo cual hay mucho en juego. En Estados Unidos, acá, qué sé yo, puede caer un presidente y que no caiga el gobierno, o puede caer el gobierno y que no caiga el Estado, o puede desarticularse mucho el Estado y que el país perdure. En estos sistemas esas cosas son más simbióticas. Sin embargo, como acá hay un vacío, y me parece que el que mejor interpretó ese vacío y un poco el que toma como su función histórica es, digamos, responder a esas incógnitas, es Xi Jinping. Y Xi Jinping lo que está logrando o intenta lograr es trazar una línea de continuidad a distintos niveles. Y eso se aprecia muy bien en el discurso que dio en los 100 años del partido, donde él ahí transmite lo que es su cosmovisión y lo que quiere ser, lo que creo que él quiere que sea la cosmovisión de ese pueblo en su conjunto. Él se presenta a sí mismo como uno más en una línea ininterrumpida de líderes del partido, en los cuales se incluye con Mao, se incluye con Deng, con Jiang Zemin, con Zhou Enlai, con Hu Jintao, y aún con otros líderes que fueron purgados por Mao, como Liu Shaoqi. Liu Shaoqi aparece ahí, digamos. No hay aparece mencionado después de Mao. Mao, Liu Shaoqi, Deng, sin ninguna, o sea, sin un pero, sin una coma. Él lo que está ahí es, digamos, inscribiéndose a él en esa larga línea de líderes del partido, y está retóricamente, por lo menos, sintetizando esas contradicciones, poniendo a cada uno en su lugar en la continuidad histórica. Por otro lado, en su discurso, él presenta al socialismo con características chinas y la Revolución China como la última en una larga lista de intentos revolucionarios, nacionalistas, que se dieron con todos con la misión compartida de salvar a China. Y menciona a los Taiping,
y a la rebelión de los Boxer, y al movimiento del 4 de mayo, y al movimiento de la Nueva Vida, digamos, y todo eso con sus diferencias, y los coloca todo dentro del universo de movimientos nacionalistas que quisieron salvar a China desde la decadencia de los Qing. Y presenta al Partido Comunista como el último y el único exitoso, lo cual le da la legitimidad de gobierno. Pero además con eso, logra insertar a la República Popular China en los ciclos dinásticos. La República Popular es una etapa más en la larga continuidad de ciclos dinásticos que van hasta los orígenes de la civilización china, con lo cual ahí, desde la dinastía Yang hasta el presente, él logra trazar una línea de continuidad a pesar de todas las diferencias. Una línea de continuidad que además, al colocar al partido, digamos, como el centro neurálgico entre los distintos movimientos revolucionarios, entre el pasado reciente y el presente, y entre la República Popular y el pasado imperial, el partido, y él lo dice muy claramente, es la clave al futuro. Su proyecto de modernidad que va hacia el 2049, cuando se cumpla el centenario de la República Popular, momento para el cual China quiere ser un Estado socialista plenamente desarrollado. Es decir, lo diríamos comúnmente un país del primer mundo. Que si China fuese a tener per cápita, digamos, los ingresos altos ingresos per cápita, la economía, el PBI general sería titánico y muy superior al que tiene actualmente Estados Unidos o pudiésemos proyectar para el de Estados Unidos. Lo cual, de completarse cuando ellos hablan de ser una economía plenamente, un país socialista plenamente desarrollado, lo que están hablando es de la China potencia. Entonces, en eso, el discurso de Xi Jinping logra trazar una continuidad histórica, y me parece que justamente yo creo que Xi Jinping es un hombre que tiene gran conciencia de la historia, la importancia de la historia. Él ve su rol como ese puente, lograr trazar, sintetizar esas contradicciones para construir una línea ininterrumpida, no solo a lo largo del extenso pasado chino, sino también de cara a futuro para la compleción de ese proyecto de modernización. Sí, a ver, yo muy bueno, no me pregunto para mí, ¿no? Decir, bueno, obviamente que me hablaste un poco de contradicciones, pero hoy por hoy, diciendo puntualmente a lo que te decía de el revisionismo que es sobre la revolución cultural, si no hay un poco de grandes contradicciones, o también hay que ver qué es lo que se rescata de la revolución cultural o hacia dónde apunta el revisionismo, porque hablar, digamos, de la continuidad de la dinastía, si también al mismo tiempo reivindicar o hacer un cierto revisionismo sobre la revolución cultural, a uno le podría generar como cierta duda, si bueno, acá hay ciertas contrariedades, porque precisamente la revolución cultural fue también en contra de la historia, por así decirlo, china, era negar y quebrar con esa historia imperial y tradicional y jerárquica y demás, confuciana y todo lo que implicaba. Claro, yo creo que es por ese lugar muy incómodo. Yo estoy muy de acuerdo con vos y voy a simplemente señalar dos cosas. En primer lugar, si tu misión, si tu aporte historiográfico es la construcción de continuidades en tu historia, y te parece que esto es muy importante enfatizarlo, y me parece que eso se llama cola de paja, digamos. Me parece que esto responde a una clara interpretación de que hay algunos baches a los cuales te tenés que referir o construir alrededor o sobre. O sea, nadie hace tanto énfasis en la continuidad si lo da por sentado. Pero si lo da por sentado, mencionaría otras cosas. De hecho, esa es una de las, me parece, las frases más brillantes de Borges. Dice, bueno, finalmente no hay ningún camello en el Corán. En ningún momento de ese libro se menciona un camello, y estamos hablando de Arabia. Digo, en general, me parece que es sintomático la preocupación muy sistémica, por otro lado, sistemática de Xi Jinping sobre estas contradicciones. Y puntualmente el caso de la revolución cultural, me parece que ahí hay un gran nudo en la historia reciente de China y que no tienen muy claro cómo resolver, porque no queda claro cuáles son las lecciones de eso. ¿Cuáles son las lecciones de la revolución cultural para el partido? Puedo decir una lección de que, bueno, el exceso de poder en un líder puede llevarte a cometer locuras. Sí. Por otro lado, te pone muy en el modo de, bueno,
De todas maneras, igual hay que, y esto es la interpretación ortodoxa de por qué cayó la Unión Soviética y no cayó el partido en China, la versión ortodoxa del propio partido es que el problema es que cayó la Unión Soviética porque los jerarcas del partido dejaron de creer en el socialismo. Lo cual es una cosa que más o menos varios sovietólogos, como Stephen Kotkin, que es el gran biógrafo de Stalin, te van a estar de acuerdo, digamos. O sea, fueron, digamos, los líderes de ese sistema que lo dejaron de sostener. Porque, francamente, no habían motivos materiales tan claros para que colapse el bloque del Este en el 89, que se caiga el muro de Berlín y se disuelva la Unión Soviética en el 91. Vos podés decir, había crisis económica, había desabastecimiento, habían protestas en los Bálticos y en Alemania. Todo eso es cierto. Ahora, la Unión Soviética es un país, era un estado que había sobrevivido a una hambruna que mató a varios millones de personas, a una purga que probablemente mató a varios cientos de miles, sino millones, y sobrevivió la invasión alemana y la pérdida de 27 millones de personas. No te digo como si nada, pero había sobrevivido a todos esos desafíos. Y el sistema no había colapsado, el sistema no había entrado en crisis frente a todas esas cosas. Con lo cual, no creo realmente que la explicación de por qué cayó la Unión Soviética era porque Solzhenitsyn escribió el archipiélago Gulag o la gente se quejaba en la fila del supermercado porque no habían tomates o había que esperar 4 horas o 8 horas a recibir pan. O sea, cayó la Unión Soviética porque al momento, a la hora de la hora, el partido decidió no mandar al ejército más grande del mundo a reprimir. En China se hizo y ese régimen sobrevivió. Podemos decir que no es exactamente por lo mismo, que habían diferencias, o sea, da el debate y cuando quieran armamos esa charla por qué cayó la Unión Soviética y por qué no cayó China. Pero la realidad es que la propia dirigencia del partido dejó de sostener ese proyecto y bueno, se dieron cuenta que ellos individualmente podían estar mucho mejor en el capitalismo y bueno, varios lo hicieron porque pasaste a ser el gerente de la empresa de aluminio de Magnitogorsk a ser un multimillonario con un jet privado. Y entonces ahí también hay un problema. ¿Cuánto énfasis ideológico y cuánto, digamos, compromiso revolucionario puedes generar en tus propios cuadros en un sistema que por otro lado ya el partido es parte del establishment, pero por otro lado que sin que se te vaya de la mano y que empiecen estas cosas demasiado fervientes y que termine la revolución cultural? Digo, es un desafío teórico importante y político. Y no veo que hayan dado una respuesta muy clara o generalizada, qué sé yo. A ver, uno va a China y en general el sector cuando cuentan la historia de distintas cosas, el Museo de la Historia de la ciudad de Shanghái, el Museo de Confucio en Beijing, en general la parte de la revolución cultural no es la más extensa. Y muchas veces lo intentan liquidar rápido y a veces lo saltean directamente, pues es un tema complejo para hablar. Y sigue siendo una herida un poco difícil sigue siendo una grieta en esa sociedad. Nuevamente, o sea, tenés de la gente del viejo campesino que hoy te diría, fue mi juventud maravillosa, a la hija del novelista denunciado que dijo, nunca sentí tanto terror en mi vida. Y la revolución cultural fue un poco ambas cosas. Muy bueno, Fran. La verdad que sí, bueno, eso también de la búsqueda del equilibrio que necesita ahora Xi Jinping explica un poco, ¿no? Muy interesante. Acá te pregunta la última pregunta y ya lo dejamos tranquilo a Fran. ¿Podría definir qué es el ser chino? Acá pregunta, pues independientemente del partido, dice sus líderes, lo que se puede verificar que el ser chino es más fuerte, explicando un poco. Lo bueno es que es una pregunta fácil y cortita para cerrar. ¿Cómo defino el ser de la quinta parte de la humanidad? Podemos estar 15 horas. Esto nada, lo podemos hablar horas y nunca sería suficiente, y los que, nada, mucho aparte de Gonzalo, esto lo sabe muy bien, nada, aparte uno cuando vive en China, al final de lo único que termina hablando todo el tiempo es de China. De lo único que terminas hablando es de China y nada. Y no encuentro ninguna respuesta, que es lo más loco. Y nunca encontré una respuesta. La única que me atino a decir es, lo que tenés que entender acerca del ser chino es que
es otra civilización, es otro universo moral, son unas coordenadas culturales absolutamente distintas. Uno cuando habla del mundo, y se estila hablar muchas del mundo, uno cuando llega a China se da cuenta que cuando habla del mundo está hablando de Occidente. Y Occidente y China son dos cosas, Occidente y el mundo son dos cosas distintas. Y nunca lo vas a sentir tan claramente como en China. Qué sé yo, a mí me pasó en mi experiencia allá de repente ver un par de turistas perdidos y verlos, decir tipo, ¿qué? No hay Google, no hay tal cosa, o ¿por qué no se puede hacer tal esto? Ves la frustración, ves la incomprensión, ves digamos, la desorientación. Y mi respuesta, que yo siempre les decía realmente en inglés, es: The thing about China is that China is very Chinese. Y es eso, China es very Chinese, no. Y vos te sorprendería, y nunca dejé de sorprenderme, las profundidades a las cuales llega el nivel de Chinese. O sea, vos pensás que la cultura es una especie de como glaciado, y haces así un poco con el dedo y llegás como, digamos, a ese núcleo que nos hace a todos humanos de la misma manera. No, la cultura, la civilización va bastante más profundo. O sea, hay gente que tiene otro sentido común totalmente distinto al tuyo. Otra manera de pensar, otra manera de evaluar las cosas, otra manera de priorizar. Y esto no solo, digamos, es el socialismo con características chinas, esto es la civilización confuciana. Y vas a tener estas mismas, o sea, estos mismos, digamos, encuentros en Japón, en Corea, en otras circunstancias. Entonces, realmente lo que mi énfasis es que estamos hablando de otra, no otra cultura, estamos hablando de otra civilización. Y las ramificaciones de eso no pueden, no deben ser subestimadas. Ayer, bueno, lo que es ser la Hawaii en China, ¿no? Que uno siempre va a ser el otro, o sea, ¿no? Es por más que vos estés años y años en China, te van a ver como el otro y va a haber una interpretación sobre el otro. De hecho, ayer en la película que pasaban, en la clásica del extranjero en China, haciéndose pasar por gerente de empresa o por esto, por lo otro, ¿no? La interpretación que múltiple que uno por ser la Hawaii puede tener acorde a lo que ellos entienden que es el otro, ¿no? Por su propia interpretación de que son ellos y después el resto. Sí, es la verdad que es como decir, son muy chinos, digamos, el problema con China es que son muy chinos, es algo, y que obviamente estando allá uno lo comprueba a flor de piel. Claro, y donde uno no entiende eso, nada, me parece que cualquier análisis mecanicista de querer aplicar cosas, caen siempre, se chocan contra un muro. Uno lee artículos que decía, no sé, hace 20 años, 15 años publicados, decían, bueno, ahora China necesariamente se va a volver más democrática porque ahora tiene más clase media y esa clase media va a demandar mayores derechos políticos. Individuales, social, claro, es como si la lógica de Occidente, ¿no? Del desarrollo capitalista de Occidente como si fuera 100% aplicable en China. O sea, es la falta, ¿no? Y eso que en Estados Unidos tienen las mejores, a ver, o por lo menos las mejores universidades, hace años estudiando a China y le han fallado, le han errado tan feo a la hora de interpretar lo que venía después que no se entiende cómo. Sí, no, y eso, Pero digamos, bueno, lo que decíamos de lo que decíamos antes, de las cosas que uno da por sentadas. Es muy difícil, o sea, ahí este es tu marco no solo teórico, eso es tu cosmovisión y cuando la trasplantás. El problema de las totalmente. cosas tan íntimas, tan formativas, de las cosas que uno da por sentado, es que es muy difícil sacárselas de encima porque uno las da por sentado, entonces uno no sabe qué son. Totalmente. Que te chocas la pared, o sea, por lo menos lo ves cuando estás allá, cuando tenés una experiencia propia allá, si no, es imposible. Es imposible. Bueno, Fran, muchísimas gracias por todo. Acá te agradece Elena, te agradece el público. Acabo de compartir tu artículo, el de Poeta en la Luna, que está muy bueno, que lo lean, pues la verdad que me parece una síntesis muy interesante de lo que has hablado y muy claro. Yo creo que es otra visión para abordar un poco el centenario del Partido Comunista y por qué llegó hasta donde llegó el Partido Comunista y cómo llegó. Así que bueno, le recomiendo. Así que bueno, nada, gracias de nuevo, Fran, muy interesante la charla, y bueno, la verdad que hemos aprendido muchísimo, y bueno, quedamos por supuesto acá, Elena seguramente te va a querer contactar para futuros eventos, para el futuro, así que bueno, agradecido nuevamente, así que bueno, nada, eso. No, por favor, nada, Gonzalo, a todos involucrados en la organización, a todos los que atendieron a esta charla, de corazón, muchísimas gracias.
Y bueno, siempre estoy muy contento de nada, poder hacer finalmente lo que a uno le apasiona, y de las cosas que más nos apasiona, Gonzalo, a mí, es hablar de China. Así que en eso, a absoluta disposición, cuando quieran, para lo que quieran, el tema que quieran, a disposición completa. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fran. Bueno, cerramos acá, nos vemos la semana que viene con Reforma y Apertura, así que bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos.